tema muy importante que hemos visto en estos días, que es el caso de Cri Cri, ¿no? Este caso es, pues, se ha debatido sobre el delito de violación sexual en agravio de una mujer, porque también pueden ser víctimas varones, ¿cierto? Pero en este caso estamos ante una víctima mujer adulta, ¿no? ¿Quién es Cristian Martínez, ¿no? Conocido como Cri Cri? Es el primo de un exfutbolista, Jefferson Farfán. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Él en un inicio sufrió una prisión preventiva, ¿cierto? De 9 meses. 9 meses de prisión preventiva. ¿Qué fue lo que dio lugar para que él llegara a ser internado en un centro penitenciario? Es en base a una acusación, pues, ¿no? De esta persona, que al parecer sería su familiar, ¿no? ¿Qué es lo que le acusa? Por una violación sexual en agravio. Pues resulta que todo esto habría sucedido en el entorno de una fiesta, reunión, bailes, alcohol. Y bueno, ya al amanecer, aparentemente a él se le atribuía que habría cometido esta violación sexual en agravio de ella. Bastó la palabra y el resultado. Muchos dicen que solamente fue la palabra, pero no. Fue la palabra de ella, así como el resultado del examen de integridad sexual, el certificado médico legal. Entonces, la declaración de ella, consistente, detallada, y sobre todo un punto más, la inmediatez con la que fue a denunciar. O sea, ella no esperó tiempo, fue inmediatamente a denunciar, es lo que propició a que finalmente, liminarmente, pues el fiscal investigara y finalmente le pidiera una prisión preventiva de 9 meses. Ahora, durante estos 9 meses, el fiscal ha desarrollado actividades de investigación, ¿no? Donde ya no solamente estaríamos con las primeras pruebas de la víctima, sino también estaríamos frente a otras pruebas, ¿no? Otras pruebas como, por ejemplo, pruebas científicas. Muchos dicen que son las pruebas científicas, ¿no? Que es la prueba de ADN, son las pruebas que realmente puedan vincular con el autor del delito. ¿Qué pruebas podemos tener? A ver, si yo digo que esta persona me violó, se supone que cuando existe una violación tiene que existir sí o sí un contacto físico. Así es. Y cuando existe un contacto físico, algo tiene que dejar, ¿no? Sus huellas, sus vellos púbicos, el ADN, restos biológicos. Entonces, sobre todo cuando se ha tenido un acto de intimidad, definitivamente ha tenido que dejar rastros, ¿no? Y estas pruebas son las que se habrían tenido que desarrollar en el transcurso de toda esta investigación. Apoyado a las pruebas científicas, también se habla de unas cámaras de video, que en estas cámaras de video también es las que también han entrado. Primero fueron las que se dijo que esto los indicaba. Después entró en un debate que después los vamos a conversar. Las cámaras de video, algunos testigos también que estuvieron ahí. El tema es de que en esta reunión no solamente estaba él y ella, habían varias personas. Y después de una fiesta, de haber bebido, ¿en qué situación estaríamos en ello, no? El hecho es que finalmente el conocido como Cri Cri terminó con una prisión preventiva. Y ojo, que la defensa apeló esta prisión preventiva porque se fueron a segunda instancia, porque se le venció la prisión preventiva. Y la sala, ¿qué le dijo? Le ordenó 6 meses más de prisión. Le alargó, prolongó esta prisión con tal de ¿qué? De que él siguiera en prisión mientras que continúa el juicio, para que no ponga en peligro que él pueda huir y dejar sin pruebas, o dejar a una persona de repente libre y esta víctima esté en peligro, ¿no? O esta persona pueda fugar. Ahora, dentro de este caso, pues, ¿qué es lo que nosotros vamos a analizar? El impacto de esta prisión preventiva, ¿no? ¿Qué impacto ha tenido esta prisión preventiva? Toda esta labor del Ministerio Público, de los juzgados. ¿Cómo queda esta familia, Carito? En realidad, Silvia, como bien has mencionado, pues este impacto de la prisión preventiva, recalcar, pues, ¿no? Que ya tenemos una sentencia, ¿no? En primer lugar, en el caso de Cri Cri, ¿no? Él siempre, desde que ha ingresado desde el primer día, él decía que es inocente, ¿no? Como bien has dicho, es un arduo trabajo de parte del Ministerio Público para solicitar la prisión preventiva con las primeras pruebas
liminares, ¿no? Entre ellas, pues, ha habido un médico legista, ¿no? Donde ha tenido que acreditarse que hay desgarro, ¿no? Por lo menos actos de violencia, y las pruebas biológicas que más adelante se han tenido que haber desarrollado, ¿no? Ojo, pero lo que tú dices, que primero hubo un hecho que es el certificado médico legal. El hecho también es de que se cometió el delito, se ha hallado el delito, que presuntamente esta mujer ha sido violada, ha sido ultrajada. Pero ¿quién lo cometió? Ese es el tema. Claro, ¿no? Porque acuérdate que si bien es cierto, es importante la sindicalización de la víctima, el testimonio de la víctima, esta tiene que ser coherente, persistente, ¿no? Si es que hay cámaras de video donde se acredita y donde se visualiza, pues, ¿no? Que la víctima está subiendo una escalera con cri-cri. Entonces, imagínate que en la declaración o en la cámara GSL ella diga, no, él subió primero y yo estuve en mi cuarto y luego él ingresó. Entonces, hay una cierta contradicción, ¿no? Que tiene que ser lógicamente, pues, evaluada en juicio, como ha sido este caso, ¿no? Y al existir, pues, una duda razonable, claro, eso ya después lo vamos a hablar. La doctrina, claro, pues, lo ve. Entonces, ante estos primeros indicios, Silvia, yo considero que la prisión preventiva, si bien es cierto, ¿no? Ha sido un caso mediático, por lo que le han dado primero 9 meses, ¿no? Luego le han ampliado a 6 meses más, y bueno, el abogado ha apelado, y por lo que ha logrado salir, pues, a los 11 meses, ¿no? Para que dure. Claro, ahora, pero de acuerdo a esto, ¿tú has tenido casos así de que le hayan dado prisión preventiva a tu cliente o a la víctima que defiendes en estos casos? ¿Cómo es ahora en tu vida o como defensora pública? Mira, cuando he trabajado para la defensa pública, estaba a favor de la agraviada, y sí he conocido casos no mediáticos públicos, pero que sí, ¿no? Con la... Bueno, finalmente en esos casos siempre eran todas eran víctimas, o en esos casos de que tú también colaborabas porque tú eras la abogada de víctimas, siempre el denunciado era culpable, o has tenido casos que dentro de lo que siendo como abogada también has visto donde el denunciado no era el culpable. Sí, la verdad que sí, en esos largos años sí he tenido un caso en particular donde uno como abogada, por la experiencia que tú tienes, sabes cuando una persona está mintiendo o, como tú dices, pues no es coherente, ¿no? En su declaración, o hay ciertas contradicciones, ¿no? Entre la víctima y los hechos, ¿no? Entonces, sí me ha quedado alguna duda, y se le ha brindado, como, si bien es cierto, somos abogados de las víctimas, también tenemos que actuar de manera transparente. Entonces, tenemos que facilitar los medios probatorios, no solamente a favor porque es mujer o porque está acusando a esa persona, porque, ojo, aquí estamos discutiendo la libertad de una persona. Así es. Es un derecho constitucional, ¿no? Es la libertad. Entonces, claro, no es cualquier tipo de delito. Estamos hablando de años de prisión dentro de un penal, ¿no? Yo, por ejemplo, dentro de mi experiencia, como cuando he sido fiscal, sí he tenido casos, ¿no? En los cuales sí he visto casos, o sea, eso es lo que me indigna. He visto casos en cual la jovencita adolescente que en un primer momento acusó al tío materno de violación sexual y que llegó a estar en un centro penitenciario, finalmente en la investigación, en la segunda entrevista en cámara GSM, resulta que el violador era el tío paterno. O sea, no el tío materno, sino el tío paterno, el que le había violado, el que había tenido una relación, se podría decir una relación de pareja, pero él aprovechaba su estado, pues, porque esto ocurría desde que ella tenía 13 años hasta los 16, ha tenido una relación sentimental con el tío materno. Es un caso de verdad mediático, ocurrió en el Callao. Si los que quieren investigar pueden contactarse, porque estos temas son interesantes. O sea, no porque alguien denuncia uno tiene que perseguir. Ahora, de igual, o sea, ahora, yo voy a decir una cosa. Dentro de una investigación, es cierto que hay muchas personas, el mayor número de los casos de violación sexual sí son víctimas reales, pero hay un porcentaje que yo diría pues del 10-20% donde no son víctimas en sí, o de repente han sindicado erróneamente, pero es poco el porcentaje, pero sí existen. O sea, a lo que yo voy es que sí existe una falsa acusación o una denuncia errónea imputando a un hombre, y que finalmente este sujeto sea víctima de mentiras y termine en un centro penitenciario. Una denuncia falsa. Yo no sé si puede ser denuncia falsa. En el caso de esta adolescente,
en otros casos también he visto, de repente, cuando he sido ya abogada, ¿no? Personas adultas que después que han tenido relaciones sexuales, ambos en estado de ebriedad, y después por la burla, el bullying de los amigos, la presión, después de 24 horas se han ido a denunciarlo. Entonces, ahí, por ejemplo, hay falta de inmediatez. O sea, ¿cómo puedes discernir? Entonces, fíjate las palabras de la presunta víctima, ¿no? Como digo, o sea, yo no trato de decir que todas las denuncias son falsas, efectivamente no lo es. Cuando he sido fiscal, yo he logrado una sentencia condenatoria de 20 años de prisión contra el tío que abusaba de su sobrina con retardo mental, y eso también está en el Callao. Sin perjuicio de ello, también otros casos que he tenido en Santa Anita, pero también eso a mí no me niega a reconocer que hay muchos casos, ¿no? Hay algunos casos en los cuales también hay denuncias en las cuales el sujeto no es el culpable y sin embargo está en una prisión. ¿Y sabes qué es lo más preocupante por el que yo leo algunos mensajes, no sé si también te pasa, que dicen, ya, si le denunció, él es culpable y que se vaya al centro penitenciario? Señores ciudadanos y queridos estudiantes, ¿ustedes saben cuál es la realidad carcelaria? O sea, yo como exfuncionaria lo he visto, no lo he visto, pero sí he escuchado el testimonio de estas personas. Incluso cuando un adolescente infractor ha tenido que entrar al centro Maranguita, ingresó sano y después cómo terminó. ¿Ya? Con no solamente agresiones físicas, sino mayores daños. Ahora, igual, hay todo lo que uno, sobre todo los abogados litigantes que ven temas penales y sobre todo la defensa de delitos sexuales, no me van a negar la realidad carcelaria. Que tengan temor y que no tengan cómo acreditar en el momento es otra cosa. Pero yo doy fe de eso, y sobre todo esto, hay un libro, El Sexto, no sé si lo has leído, El Sexto, donde te habla toda la realidad carcelaria que viven las personas. Dónde tienen que pagar, hasta el colchón les cuesta. Los abusadores de delitos sexuales se les aplica la misma ley dentro. O sea, es de verdad, uno dice, cuando el sujeto ingresa al centro penitenciario, igual se le protege los derechos humanos, ¿no? Acá hay una distancia, o sea, discúlpenme, pero... La finalidad, ¿no? Vamos a ver, entre comillas, la finalidad del centro penitenciario es la rehabilitación. La resocialización. La resocialización. ¿No? Sin embargo, no se cumple, ¿no? No se... Porque salen peores incluso. Quizás algunos peores, algunos más reflexivos, ¿no? Muchos ya más reflexivos que nunca más quieren regresar, se reconducen muy bien. Pero la realidad carcelaria de verdad es muy, muy dolorosa. Yo no se lo desearía a nadie, de verdad, pero hay que ser conscientes de eso. Es un tema muy delicado meter a la cárcel a una persona. Ahora, vayamos al tema de otro tema muy importante también, la presunción de inocencia como principio constitucional. Claro. Bueno, para eso tenemos que hablar del indubio pro reo, ¿no? ¿Qué es esto? Pues es un principio jurídico latino, sabemos muy bien, ¿no? En caso de duda, ¿a quién tiene que beneficiar? Al reo, ¿no? Es decir, que si no encontramos los suficientes elementos probatorios que inculpen a este acusado, entonces eso tiene que favorecer a este acusado y se le tiene que declarar. Pero ¿por qué se le tiene que favorecer al ciudadano? Porque si bien es cierto, como tú dices, la duda debería favorecer al reo, ¿no? Él tiene toda esta protección. Sin embargo, también ahí confluye con otro derecho fundamental, que es el derecho a la libertad. Entonces, nadie puede ser privado, restringido de su libertad. O sea, ya existe una ponderación de derechos. Entonces, en ese sentido, en el ámbito penal, es por eso que se da todo un plazo de investigación, donde ambas partes, no solamente el fiscal aporta pruebas, sino también el abogado tiene que ejercer una defensa activa para el investigado. No solamente es acompañarlo. Yo me acuerdo en mi época cuando era secretaria judicial y el abogado iba, se sentaba, a veces hasta se quedaba dormido en la declaración del imputado. ¿Qué defensa va a ser esa, por Dios? Tu abogado tiene que estar ahí, atento. Ok, no va a participar, no va a hablar por ti por si acaso, pero tiene que intervenir. Si está haciendo, por ejemplo, una pregunta sugerida, una pregunta que más allá va fuera de las técnicas del interrogatorio, exacto, preguntas direccionadas, ahí está el abogado, tiene que estar atento para cuestionar y todo lo demás, ¿no? Aquí hablamos de los estándares probatorios, Silvia, ¿no? Bueno, ese es otro tema en el cual también es
¿qué se necesita, ¿no? Para condenar? ¿Qué es en los delitos sexuales? ¿Qué es lo que prevalece? ¿No? Y se habla de un estándar probatorio. Cuéntame de ese estándar probatorio. Mira, cuando hablamos de estándares probatorios, Silvia, y mi experiencia, si bien es cierto, la declaración de la víctima es una prueba directa. Ya la cámara Gesell no es una prueba directa, sin embargo, ya existe jurisprudencia donde no solamente es suficiente la declaración de la víctima, sino tiene que haber elementos, ¿no?, que corroboren. Uh-huh. Por ejemplo, puede ser pruebas científicas como la pericia psicológica. Puede ser el resultado médico legista, puede ser las pruebas de ADN, como hace un momento lo has dicho, pueden ser videos, pueden ser testigos, testimoniales, ¿no? Pero tiene que tener, ¿no?, elementos que corroboren la sindicalización o esta declaración. Con la sola declaración de la víctima no se puede condenar a una persona. Esa postura que tú has señalado, yo también la considero importante, pero también si nos ayudan a proyectar una opinión de un abogado que también es penalista, siempre sale pues en las redes sociales, nosotros de la comunidad jurídica vemos, y él también coincide con esa postura que tú dices, ¿no? No basta la declaración de la víctima, sino que tiene que reunir algunos presupuestos. Entonces, mientras que nos van buscando el video y nos avisa, vamos a nosotros a decir, el estándar probatorio, ¿no? El estándar probatorio de la declaración de la víctima. Nosotros ya tenemos un acuerdo plenario el 2/2005, ¿cierto? En el cual se señala que el testimonio tiene que ser veraz, tiene que ser verosímil, o sea, que este testimonio se pueda corroborar mínimamente con otros elementos. Algunos dicen las pericias psicológicas, otros dicen la inspección en el lugar de los hechos, ¿no? Oye, ¿cómo es que tú dices que ocurrió de repente en la habitación, ¿no?, con tal estructura, sin embargo cuando fuimos a la habitación no existía nada de eso? ¿O cómo es que cambias de versión, ¿no? También la consistencia en la declaración. Tú has dicho que los tocamientos fueron tal fecha, después ahora cambias de versión, fue en otra fecha, o dijiste que fue en la sala, después dices que la violación fue en el cuarto, o dices que fue en tu cuarto y después dices que fue en el parque. O sea, hay inconsistencia en tu versión sobre la incriminación. Ahora, también es importante no solamente la verosimilitud del testimonio, que sea coherente, detallado, que se pueda verificar con otros elementos de corroboración, sino también la persistencia, ¿no? Justamente antes se podía verificar la persistencia porque declaraba a nivel policial, fiscal y judicial, y ahora con la entrevista única de cámara Gesell eso ha desaparecido. Pero eso es totalmente falso desde mi punto de vista, porque desde que la víctima declara, ¿a quién se lo manifiesta primero? A la mamá, a la tía, a la amiga, y desde ahí ya no están haciendo la información. Entonces no va a ser posible que tú a la tía le digas, oye, me tocó los senos, y después te vas a la cámara Gesell y dices, no, me tocó el trasero, ¿no? Entonces hay inconsistencia, tienes que ser firme. Entonces yo pienso que de igual forma ahí puedes analizar la persistencia del testimonio. Otra forma es, tú declaras, ¿no? Tú primero le dices a tu tía, porque generalmente es la familia a quien le das esta noticia terrible, ¿no? A ver, ¿nos apoyas por favor con ubicar el testimonio del abogado? Entonces, tú le dices a tu primer familiar que esté cercano, le das un testimonio dónde ocurrió, cómo ocurrió los hechos, y esa es la imputación, o sea, y después no la puedes cambiar. Ahí ya es donde se va desvirtuando tu denuncia. El otro es la ausencia de incredibilidad subjetiva. Ha habido casos en los que algunas personas, de repente por despecho, por odio, por venganza, por interés económico, por ejemplo, ¿no?, es que hacen estas denuncias, ¿no? Y hace mucho, por ejemplo, cuando era funcionaria, había una adolescente, más o menos 14 años, trabajaba en un chifa hasta la 1 de la mañana. Y los fines de semana, jueves, viernes, era para ella fiesta, baile con sus amigos que trabajaban en mototaxis y se iban a tomar hasta la amanecida. La cosa es que en eso de la amanecida parece que ella tenía intimidad con todos, o sea, estaba una semana con uno, con el otro, y bueno, estuvo con todos, y a la final es como que termina inconsciente y al día siguiente le dice, ¿quién se llevó mi celular? Se me ha perdido mi celular. Existe estos mensajes por el chat de Facebook en ese entonces, y a uno de ellos lo agarra y le dice esto, mira, si tú no me compras mi celular del valor tal, yo ahorita mismo voy a denunciar que ustedes me han denunciado por violación sexual. No sé si ese caso también lo viste tú. Lo viste, ese caso. Claro, justo, claro. yo estaba de fiscal, tú estabas de abogado. Claro, eran 3 presuntos agresores. Ya, yo estaba en el medio de la investigación porque no lo terminé hasta el final, porque era yo fiscal de apoyo. ¿En qué quedó ese caso? ¿Lo llevaste hasta el final? Así es. Fue absuelto, me imagino. No, fue sentenciado.
Pero fue si sentenciado. había un mensaje, Ya que yo le da le... la Porque, pastilla. ¿y cuándo? Mira, yo como fiscal le digo, el muchacho viene a declarar, era el de 16 y los otros eran de 18 o 19, me parece. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese caso, cuando yo entro como fiscal, el muchacho viene y no me había ofrecido esa prueba, pero en la declaración él dice, no, acá yo tengo un mensaje donde ella me pide que le compre un celular. A ver, ¿dónde está? La ¡Pum! paciente Entonces, siente. mira, esa es labor del abogado, pero yo como fiscal le tuve que, a ver, hay que imprimirlo esto. Y lo hicimos todo, de ahí ya tenían que venir los demás declarantes. Yo estaba como fiscal de apoyo, pues había Así otro fiscal encargado. Y ya de ahí dejé el caso, no sé. Lo que pasa es que había una prueba adicional, ¿no? Una prueba científica del dosaje toxicológico, Ujú. que no solamente tenía licor, sino le habían puesto otro estupefaciente. Entonces, eso fue... Coloquialmente, como dicen, le claro, habrían ¿no? pepeado. O sea, Algo le han así. puesto en estado de inconsciencia para aprovecharse. Para aprovechar. O sea, ya no era que ambos disfrutan, beben Así es. y ambos pierden la conciencia Y mutuamente. esto cambió el escenario completamente. Pero pues, eran ¿no? 3 muchachos, ¿no? Así Y es, esto era muchachos. habitual. Ella siempre se iba a tomar Así con es. ellos. Uno de los muchachos en realidad me dio mucha pena porque él en su declaración, y la misma chica, ¿no? En la declaración dijo, él no me tocó, pero él miraba. Él miraba y ayudaba. Así es. Entonces fue pues un cómplice El otro directo, ¿no? fotografiaba, Fotografiaba, grababa. Ujú. Entonces, en realidad, pues también recibió su condena, ¿no? Muy lamentable. Yo llegué a ir a Maranguita, me acuerdo, porque ahí fue la audiencia. Muy lamentable, como dices, ¿no? Cómo reciben ahí la realidad en nuestro La realidad país. carcelaria y La realidad y so- carcelaria es triste, ¿no? Igual para los adolescentes infractores Así en es. Maranguita y todos los demás que hay a nivel nacional, ¿no? Terrible, terrible. Y sí, pues sí, A ver, mira. fueron condenados los 3. A ver, Vamos a al- escuchar, por favor, la opinión de un abogado que también ve temas penales y que también coincide con nosotros respecto. La declaración de la víctima es un tema muy delicado. Hay que creerle, sí, pero no de manera automática. A ver, vamos a ver qué dice el doctor Jimmy Sotomayor. ¿Qué ha dicho me este juez parece. supremo en su ponencia? En la casación 11-15-2022 el Cusco señala que la declaración de las víctimas de violencia sexual no requieren corroboración. Es decir, el día de mañana alguien te denuncia por violación sexual y ese simple dicho vale para que te condenen. Eso es inaceptable. Eso va en contra del Acuerdo Plenario 2-2005. Señala que las víctimas de violencia sexual y de trata de personas no requiere corroboración. Eso es inaceptable. No se puede dar o quebrar, mejor dicho, la presunción de inocencia con una simple declaración. No se puede establecer carga dinámica de la prueba. Esto es, trasladar la prueba, la carga de la prueba al imputado. Eso vulnera la presunción de inocencia. Basta de activismo judicial. Hay que respetar a los ciudadanos. Hay que respetar las garantías. Si los jueces supremos sacan ese pronunciamiento, nosotros los abogados estamos aquí para poner nuestra voz en alto y a través de las diversas instituciones hacer que esos fallos caigan, porque no corresponde a un Estado de Derecho. Pero los leo, ¿qué opinan ustedes? Desde mi punto de vista, comparte mucha de la indignación que yo también a veces veo algunos fallos, ¿no? Y sobre todo si vienen de jueces supremos, de la máxima instancia, o sea, y por otro lado también que no basta, lo que él también trata de decir es, no basta la declaración para hacer de manera automática, ¿no? No sé tú qué opinas. Mira, la verdad, Silvia, sí, ya la jurisprudencia ha mencionado, porque la sola declaración de la víctima, si bien es cierto, tampoco, como por ser una prueba directa, nosotros no podemos decir que ella está mintiendo y no creerla, ¿no? Por principio, la ley 3036-4 defiende bastante la declaración de la víctima. Sin embargo, también dice que acá entra el estándar probatorio, tiene que ser corroborado, tenemos un estándar probatorio que tiene que ser ventilado en juicio. Tiene que ser pruebas concurrentes. Claro, tiene que haber suficientes pruebas porque estamos hablando pues de la inocencia del derecho a la libertad de un ser humano, ¿no? Como bien has mencionado, estos delitos mayormente son más de 10 años, ¿no? 15 años, máximo de 35 años, incluso si es que la víctima es una menor de edad. Entonces, bastante cuidado con eso. Yo considero también otro punto muy importante. Él dice, nosotros como abogados tenemos el deber de defender a los ciudadanos. Somos la voz de ellos. O sea, Así es. si el ciudadano no tiene un buen abogado, justamente se aplica la injusticia, ¿no? Meterlos a la cárcel y que lamentablemente sufran todas estas barbaridades que ocurren en el centro penitenciario. Así es. Porque no hay respeto ahí. Ahora, esto y otro punto también, hay que también marcar una diferencia, ¿no? La casación que cuenta este colega, la casación 11-15-20-25, ¿no? La 111-2000...
ahí se ve, ¿no? La 111, la de Cusco 1125 creo que era. 1125, 111-25-2022 de Cusco. En esta casación también hay que tener mucho cuidado porque acá sí se habla de una violación en agravio de una menor de edad. Ahí es la diferencia, ¿no? Porque, a ver, ¿qué dice la Corte Interamericana y también el Acuerdo Plenario 2-2005 de alguna forma? Que en los el delito sexual, los delitos sexuales son delitos que se cometen en la clandestinidad. ¿Qué significa la clandestinidad? O sea, ocurre en lugares cerrados, donde no hay testigos. Esa es la prioridad. Entonces, y yo creo que esto más se ha dado inclinado a los menores de edad porque sufren violaciones sexuales por parte de personas de confianza. El tío, el abuelo, el padrastro, el primo mayor, lo que fuera. Entonces, niños que no tienen voz están subordinados, sometidos a obediencia y lejos de que este cuidador proteja, abusa, viola, hace tocamientos indebidos, comete violaciones sexuales. Entonces, ese es el mayor reproche. Ahí sí hay que creerle a la víctima, ¿no? Al menor de edad. ¿Por qué? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo ocurrieron estos hechos? Sin embargo, cuando esta presunta violación sexual no ocurrió en un lugar cerrado, donde no existe una situación de subordinación, ahí la valoración del testimonio de la víctima debe ya ser más exquisito, más analizado con mayor detalle, ¿no? Porque peor si esto supuestamente ocurriera en un lugar público, abierto, en una fiesta donde hay más participantes y todo, ¿no? Como en el caso de Cris, Silvia, ¿no? Por Cri. Por ejemplo, ahí no fue un lugar cerrado, privado, porque estaban en, ¿no? Una fiesta, estaban libando licor, habían terceras personas, no era solamente Cri y la víctima. Entonces, entra aquí en discusión, ¿no? Distinto es el caso de las menores de edad, como bien dices, pues están en un estado de indefensión, ¿no? Vulnerabilidad. Más vulnerabilidad. Sí o sí son víctimas en su mayoría por familiares, padrastros, tíos, sobrinos, que es más, utilizan la amenaza, ¿no? Uh-huh. Y decirle, si tú hablas, yo mato a tu mamá, si tú cuentas, te va a pasar esto, o convencerlos con regalos, mira, te voy a comprar esto, ¿no? Entonces, es bastante discutible. Por ejemplo, ¿qué te parece si analizamos el certificado? El certificado legal, médico ¿no? legal de este caso, ¿no? De Cri. Así es. Mira, como se ve del examen de certificado médico legal, Ahí dice, mira, los peritos que suscriben. no presenta signos de lesiones corporales traumáticas, ¿no? No presenta signos de lesiones corporales, no Traumáticas requiere recientes. incapacidad médico-legal, ¿no? Entonces, no requiere incapacidad. Bueno, esto es lo que también esto ha salido pues en un canal televisivo, ¿no? Mira, ahí si tú ves en ese informe médico legal hay una data, ¿no? En el cual se señala la fecha y quiera o no, ahí dice, ¿no? Dice violación sexual. Bueno, a ver, ahí el certificado médico legal, me imagino que hay un certificado médico legal complementario, ¿no? Y que también esto se ha corroborado también con con las pruebas biológicas, como tú dices, ¿no? Así Que es. finalmente Ahí está. Área perigenital. No se evidencia signos de lesión traumática recientes. Área genital, presión ginecológica. claro, de repente más abajo estará. Acá habla, a ver, acá está. Con líquido rojo aparente. Bueno, desgarro, dice acá. sí, está. ahí justamente desgarro habla- completo antiguo, ahora 6. Ahora, cuando es antiguo también esto está dentro del lapso de 10 días, o sea, no necesariamente ha sido, o algunos dicen, eso debió ser reciente, ¿no? Porque pero antiguo se supone que podría ser más de los 10 días. Bueno, esos detalles ya los tendría que explicar un médico legista. Sin embargo, este es el certificado médico legal, donde en simple vista que se ve, hay un desgarro. No, hay un desgarro, pero ese desgarro lo provocó el señor Cri o fue otra persona. ¿No? Claro. Y de repente ese sujeto que sí cometió ahorita está libre y es un peligro potencial para otras personas, porque encima él sí ha huido de esto. En cambio, ¿qué fue lo que hizo Cri?
él como dice, ¿no? Yo inocentemente me dijeron que me habían denunciado, entonces yo voy a ir a aclarar, pues, a la policía, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a todos mis clientes, siempre cuando están inmersos en conflictos familiares, les digo, nunca, nunca cuando la policía va a tu casa, porque hoy en día la policía va a tu casa, te toca la puerta y dice, acompáñame a la comisaría para que hagas tu declaración. ¿Qué vas a acompañar? Si me vas a primero notifícame, ¿no? ¿De qué consiste? ¿Qué declaración? ¿En base a qué? A ver, dame un momentito, voy a llamar a mi abogado. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Recibir previamente de qué me van a hacer declarar para recién acudir con mi abogado. Yo no puedo ir solo, porque hoy en día suele suceder eso, ¿no? Y finalmente, cuando ya llegan a la comisaría, mira, estás detenido, acaba de llegar este resultado y tal persona te has indicado y estamos dentro de las 24 horas, eres autor de un delito de agresiones físicas o, como en este caso, ¿no? Violación sexual. Él, pues, no tenía malicia, genuinamente va, ya voy a colaborar. De repente él seguro iba a ir a confrontar, ¿de qué me estás acusando? Si yo no he hecho nada. ¿Y qué pensó, no? O sea, ese pues la falta de conocimiento de algunos ciudadanos de hoy en adelante tienen que tener más cuidado, ¿no?